Buenas tardes a todos. Esta es la bandera de mi país, Bolivia. Y este otro es la bandera, la huipala, de los pueblos indígenas de la región de donde vengo. Mi nombre es Toribia Lero Quispe, soy activista indígena por más de 30 años, por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y también por los derechos humanos. Pertenezco a una organización que se llama Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyu, CONAMAC. Mi madre desde muy pequeña me impulsó para que yo sea algo en la vida. Me impulsó para ser profesional y de esa manera acompañar de la mejor manera posible en la lucha que lleva mi pueblo en la defensa de la tierra, el territorio y la dignidad. Para comprender la situación que vivimos ahora, los pueblos indígenas y el pueblo boliviano en su conjunto, quiero destacar dos puntos bien importantes. 1990, cuando los pueblos indígenas de la Amazonía de mi país marcharon más de 700 kilómetros hasta la sede de gobierno para exigirle al Estado el respeto a su dignidad, el respeto a sus territorios y el no exterminio. Este año fue muy importante porque de ahí en adelante el país, Bolivia, se visiona hacia una transformación total, un cambio estructural. La otra parte es que Bolivia vivía un espacio de democracia que nos permitió a los pueblos indígenas de mi país organizarnos y plantearnos nuevos proyectos de vida a nivel nacional. Y eso es la exigencia de una asamblea constituyente para escribir por primera vez un nuevo pacto social de convivencia plurinacional e intercultural. El 2002 organizamos nuevamente una marcha nacional, 40 días de caminata hasta la sede de gobierno para plantearle al Estado que es importante una asamblea constituyente. Y también socializamos al resto del pueblo boliviano para decirles la importancia que tiene vivir en un país plural, intercultural, con valores y principios de vida como es el vivir bien. El pueblo muy empoderado, muy fortalecido, embiste como el primer presidente indígena de Bolivia a Evo Morales Ayma, 2004. Transcurre hasta 2009. El 2009 logramos por primera vez ser parte de escribir la nueva constitución política del Estado plurinacional. Pero a la vez, muy tristemente, nos convertimos en las primeras víctimas de aquel llamado presidente indígena, porque no quería cumplir con los derechos, con los mandatos de la nueva Constitución. Por eso, en el 2011, organizamos una gran marcha nacional, más de 1000 hombres, mujeres, niños y niñas marchando de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a nuestra cultura, para exigirle que el gobierno de Evo Morales realice una consulta para construir una carretera que atravesaba por medio de una área protegida un parque nacional y territorio indígena llamado Tipnis. Pero la respuesta fue una intervención, una represión brutal, criminal, y desde aquel día nunca más fue lo mismo, porque los líderes que exigíamos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas fuimos humillados, denigrados. Nos decían que recibíamos millones de dólares, millones de euros de la CIA, del imperio norteamericano, que éramos traidores del partido, y así nos acalló la voz. Destruyó nuestras dos importantes organizaciones nacionales, mi organización CONAMAC y la organización de la Amazonía de Bolivia. Ya no teníamos posibilidad de decir nada. Y además, hasta ese momento, había ya tomado el control de todos los órganos de poder, de las principales instituciones como son la policía y el ejército. Nadie, ninguna persona podía trabajar si no estaba inscrito en el partido político. Y así nos negaban proyectos, acceso a beneficios, acceso al trabajo. El mundo estaba muy feliz aplaudiendo todo eso
porque así se invisibilizaba, se encubría esos actos de violencia, violaciones a derechos, y lo peor es que en 2014 un tercer mandato presidencial con el 60% de los votos. Pero algo pasó, porque para 2015 él mismo, en su afán de atornillarse, de quedarse para siempre en el poder, convoca a un referéndum nacional para un cuarto mandato presidencial. 21 de febrero de 2016, Bolivia le dice no, ya no te queremos como presidente. Pero él no hace caso a ese resultado. Con la fuerza de sus organizaciones, de su militancia, logra un fallo a su favor de que su reelección indefinida era un derecho humano. La oposición, la gente se moviliza y empieza a protestar y además a conformar plataformas ciudadanas que hacen un seguimiento riguroso hasta las elecciones de 2019, porque la democracia ya estaba en peligro total. No queríamos tener un país en dictadura, menos llegar a la desgracia de nuestros hermanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso se hizo ese control. Llegamos a 2019, es por primera vez que yo me convierto en candidata para diputada nacional en el bastión de Evo Morales, muy difícil de ingresar, imposible de ingresar a las comunidades y municipios para hacer campaña electoral. Aún así, el día de las elecciones estuvimos mirando el conteo rápido, se paraliza el conteo, la gente ya estaba observando, sale a las calles a denunciar un fraude electoral. Y ahí empieza la crisis política, porque Evo Morales no quería aceptar esa situación. La movilización le exige, le obliga a que pida a la Organización de Estados Americanos que se realice una auditoría. Pocos días después, la auditoría confirma de que evidentemente hubo fraude electoral. Todos discutíamos sobre el fraude electoral, pero les diré honestamente que fue desde el extranjero que llegó las voces: en Bolivia hubo golpe de Estado. Fue desde afuera lo que llegó eso. Nosotros discutíamos el fraude electoral. Avergonzado Evo Morales, su militancia, sus principales dirigentes le piden que renuncie. No ha sido la oposición. Él renuncia, presenta su carta de renuncia y huye a México. Pero Bolivia ya estaba enardecida, enfrentados entre hermanos, al borde de una guerra civil. Todos habían renunciado, los que tenían sucesión constitucional renunciaron y la silla presidencial vacía, abandonada el gobierno. En esas circunstancias asume de presidenta la señora Yanine Áñez, presidenta transitoria constitucional. Y en su afán de realizar una pacificación, el ejército provoca una masacre. Y la verdad duele mucho, porque murieron hermanos indígenas, hermanos empobrecidos de áreas rurales. Todo eso seguimos, se anulan las elecciones, llega 2020, nuevamente elecciones. Era más, yo digo, más triste y más peligroso realizar elecciones, porque nos querían matar. No podíamos realizar campaña. Yo digo que somos sobrevivientes de esa campaña, porque todo apuntaba a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestras casas. Los compañeros que eran candidatos igual que yo tuvieron que huir a Chile, Argentina, esconder a sus familias, pero aún así soportamos, porque no queremos vivir en dictadura. Queremos vivir en libertad, con justicia, con valores y principios de vida, así como tenemos los pueblos indígenas. Pero ellos ya tenían un discurso: golpe de Estado, justicia por la masacre, y eso les llevó nuevamente a que Luis Arce Catacora sea el nuevo presidente. La crisis se agudiza, porque Luis Arce Catacora lo primero que hace es venganza. Hasta ahora tenemos más de 250 presos políticos. Los primeros en ser encarcelados fueron aquellos que estuvieron en esas movilizaciones. Uno de ellos es Marco Pumari, un líder indígena de Potosí que fue candidato a la vicepresidencia, encarcelado, no por los delitos que se dice,
Después viene Yanine Áñez. A ella sí le corresponde un juicio de responsabilidades como expresidenta, pero le inventaron un caso como ex senadora y está en la cárcel. Después vienen otros líderes indígenas, entre ellos César Apaza, que en estos días se debate entre la vida y la muerte porque no le permiten ni siquiera una asistencia sanitaria como él requiere. Meses después viene Luis Fernando Camacho, un líder de su región amazónica, democráticamente elegido como gobernador, es secuestrado, encarcelado por delitos que no existen en la legislación de mi país. Entonces, lo que hace el gobierno es encarcelar a los opositores, acallar nuestras voces y nosotros, todos igual amenazados, no podemos ejercer nuestros derechos políticos y eso he venido a denunciar a ustedes. Esos hechos de abuso de poder, autoritarismo y sobre todo el uso, la instrumentalización de los pueblos indígenas, porque más de 18 pueblos indígenas nos encontramos en peligro de extinción. El modelo económico extractivista basado en la extracción de recursos naturales ha flexibilizado normativas. Mis hermanos indígenas contaminado su sangre con mercurio, con cianuro, pero el gobierno no hace nada, no tiene voluntad de luchar o de hacer algo por los pueblos indígenas, pero bien hace creer al mundo de que son el gobierno indígena y el mundo lo aplaude y de esa manera se encubre toda esa violencia que viven los pueblos indígenas en mi país. Yo quisiera y les pido a todos ustedes como aliados de la democracia, la no dictadura, también sigan a Bolivia, cómo estamos los pueblos indígenas, si realmente tenemos un gobierno indígena que defiende, protege y garantiza la vida de los pueblos indígenas. Eso he venido a denunciar. Quiero que me ayuden a decir que viva la democracia, que viva la libertad, que viva la justicia para todos y para todas. Muchas gracias.